Hola, en este video vamos a hablar de otra aplicación de las ecuaciones diferenciales, hablando brevemente acerca de los balances de materia que muchos de ustedes ya deben conocer, pero que otros todavía no han tenido la oportunidad de estudiar. Y para ello vamos a hablar de un proceso bastante simple como es el mezclado. En este esquema podemos observar básicamente lo que es un tanque agitado continuo. Y ese tanque agitado continuo pues tiene como característica principal que tiene un flujo o una corriente de alimentación que de alguna manera trae materia prima. En este tanque que está agitado por medio de un motor, pues estas hélices permiten un mezclado perfecto, o idealmente al menos perfecto, de la alimentación y el interior del tanque, y pues tiene una salida de un producto. De manera que nos puede servir para muchas cosas. Una de las aplicaciones más sencillas es pues para mezclar. Este tanque podría no tener la salida y podría tener varias corrientes de entrada, y lo único que hace el tanque es mezclar todas las corrientes o todas las soluciones que alimentemos al tanque. O incluso puede ser que querramos cambiar de concentración la alimentación, y pues haciendo el mezclado aquí y eliminando el producto podemos tener un perfil, digamos, de la concentración de salida. También puede servir para reacciones. Este reactor, por ejemplo, puede bien servir para un cultivo sumergido que nos permita producir algún metabolito. Es también, digamos, un reactor de lodos activados que se usa en tratamiento de aguas, pues es básicamente también un tanque de agitación en el que ocurre una reacción biológica. También puede ocurrir una reacción química aquí para producir algún compuesto químico de interés. También nos puede servir para acondicionamiento, ya que, por ejemplo, además del agitado, estos tanques pueden tener chaquetas de calentamientos y aireadores, de manera que podamos con la chaqueta de calentamiento modificar la temperatura de esta, pues de esta alimentación antes de llevarlo al siguiente paso del proceso, o incluso para hacer dispersiones y emulsificaciones. A lo mejor necesitamos, sobre todo cuando tratamos con procesos aerobios, incrementar la cantidad de oxígeno disponible para que se lleve a cabo pues la reacción biológica, o incluso podríamos bombear un gas inerte como nitrógeno que nos permita obtener condiciones anaerobias en el reactor, de ser el caso. ¿Okay? A pesar de todas estas posibles aplicaciones, como no es el caso de esta materia estudiar los reactores, sino solo la aplicación de la ecuación diferencial bastante sencilla, vamos a concentrarnos en lo que es el mezclado, y para ello vamos a tomar un diagrama más reducido o más básico de este tanque de agitación que nos va a servir solo para mezclar. Vamos a definir más bien algunos parámetros importantes, como son los flujos y las concentraciones. Un flujo se refiere a una cantidad en volumen que viaja en un tiempo determinado. Y al estar definido así, las unidades usuales que utilizamos en ingeniería, pues sería algo como litros por segundo, metros cúbicos por segundo, pies cúbicos por segundo, mililitros por hora, metros cúbicos por hora. Es decir, cualquier unidad que induzca a pensar en una unidad de volumen por una unidad de tiempo. Y se refiere a que, por ejemplo, esta flecha de entrada puede representar una tubería que está alimentando agua, por ejemplo, a razón de 1 litro por minuto, o incluso a 50 mililitros por segundo. Es decir, es como una manguera en el que nosotros podemos, por ejemplo, calcular en cuánto tiempo llenamos una cubeta de 20 litros,
Y si dividimos esos 20 litros entre el tiempo que nos llevó tal vez 2 minutos o 5 minutos, pues podemos calcular cuál es el flujo dividiendo ese volumen que pasó a través de la manguera entre el tiempo que tardó en llenarse la cubeta. Y eso es básicamente el concepto de flujo. El concepto de concentración debe ser mucho más común para ustedes y pues solo en este caso vamos a concentrarnos en esta unidad en la que la definimos como una masa que está en un volumen, o más bien la razón de una masa dispersa en un volumen determinado. Por ejemplo, podemos hablar de una concentración de sal. Si por ejemplo hubieran 5 kilogramos de sal en 10 litros de agua, pues nuestra concentración serían 5 entre 10.5 kilogramos por litro. Veamos las unidades que siempre van a ser una unidad de masa. Creamos kilogramos, libras, toneladas o cualquier unidad de masa que se les ocurra entre una unidad de volumen. Por ejemplo, tenemos gramos por mililitro, tenemos kilogramos por litro, tenemos libras por pie cúbico. ¿Ok? Y bueno, esta se refiere siempre entonces a una masa disuelta en un volumen de un líquido determinado. Puede ser igual, por ejemplo, una solución de un jarabe, por ejemplo, en el que podemos decir que hay 1 kilogramo de azúcar por litro, por ejemplo, de solución o de jarabe. Podemos hablar también de una concentración de sólidos, por ejemplo, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un licuado de, no sé, de alguna fruta como mango o un jugo de naranja, en el que haya cierta cantidad de sólidos, tal vez 0.3 kilogramos de sólidos por cada litro de solución. Y pues en general este concepto nos va a servir siempre de esta manera. Entonces tenemos flujo, volumen entre tiempo y concentración masa entre volumen. De manera que si nosotros multiplicamos un flujo por la concentración que viaja en ese flujo de un compuesto de interés, pues vamos a tener volumen entre tiempo por masa entre volumen. Y vamos a obtener un flujo másico. Es decir, cuál es la cantidad de masa que viaja en un momento determinado. Entonces, estos conceptos son importantes para el flujo y la concentración de entrada. Una vez que se alimenta al reactor esta primera solución, pues el reactor va a tener cierto volumen de líquido. Fíjense que estamos hablando, aunque aquí diga reactor, siempre nos vamos a referir al volumen del líquido, porque no nos importa si el reactor puede llevar 1000 o 2000 litros. Lo que a mí me va a importar para el estudio es cuánto exactamente de ese reactor está lleno. Puede ser que por seguridad solo el 80% del reactor, y aunque el reactor tenga capacidad para 1000 litros, yo nunca voy a tener más de 800 litros dentro del reactor de solución. Entonces a eso se refiere este volumen del reactor. Vamos a hablar también de que dentro del reactor va a haber cierta concentración también en masa entre volumen, de manera que en el reactor no se va a considerar un flujo, sino una masa que va a estar ahí digamos, en un momento determinado, ya que las unidades pues sería una masa entre volumen por el volumen del reactor. Pues dentro del reactor solo vamos a considerar que existe cierta masa. Este reactor puede ser que tenga una salida, y esta salida, este flujo de salida, lo que hace es pues llevar la solución ya mezclada hacia un siguiente proceso, o a lo mejor si este ya es el producto, pues es lo que vamos a obtener aquí, pues es el producto ya listo para empacar. Generalmente e idealmente se toma que la agitación es perfecta, de manera que en cualquier punto del reactor yo tengo la misma concentración. No importa que la entrada principalmente esté cayendo por aquí, esta agitación es tan rápida que, o tan buena, que tan rápidamente como cae
la concentración de entrada se pierde para obtener la concentración del reactor. Luego entonces, cuando hablamos del flujo de salida, la concentración de salida va a ser siempre igual a la concentración que tengamos en el interior del reactor. Habiendo establecidos estos supuestos, podemos hablar entonces ahora de lo que es el balance de materia. Que no se asusten, tampoco es tan complicado. El balance de materia, en su forma más conocida, es la propuesta por Lavoisier, en la que este científico propuso que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto es porque él se dio cuenta cuando hacía ciertos experimentos de reacciones químicas que aunque apareciera, por ejemplo, dentro de un recipiente por ejemplo, se quema un metal o se genera un proceso de combustión o de oxidación, pues se puede ver que aparece cierta masa, por ejemplo, sólida. Pero dentro del recipiente en el que ocurre esa reacción, la masa siempre era constante, aunque a veces el sólido que se obtenía era mayor en masa que la inicial. Y entonces se dio cuenta que la única manera en que esto podía ser es que esa masa proviniera del aire, pues era un poco más difícil pesar en ese entonces. Bueno, pero él se dio cuenta y ahora es un principio completamente aceptado por la comunidad científica de que siempre va a haber este principio de conservación de la masa. De hecho, la masa total del universo se considera una constante. Nunca va a haber más ni menos masa de la que existe en el universo, tomando en cuenta, obviamente con las leyes de Einstein, pues la transformación en energía. Pero bueno, en su forma más simple, Lavoisier indica esto. ¿Cómo afecta esto a mi tanque de mezclado? Bueno, pues lo más fácil de pensar es que la masa que entra sea igual a la masa que sale de mi tanque de mezclado. Por ejemplo, aquí yo podría estar alimentando una solución de sal y yo puedo decir que está entrando 1 kilogramo de sal cada segundo, multiplicando el flujo por la concentración. Si mi flujo de salida y mi concentración de salida son tales que ya también obtengo 1 kilogramo por segundo de sal a la salida, es decir, yo siempre alimento 1 kilogramo de sal cada segundo y siempre obtengo 1 kilogramo de sal cada segundo, pues esta es la ecuación que indica esa condición. Masa que entra es igual a masa que sale. Y este caso no lo vamos a estudiar porque simple y sencillamente no obtenemos ninguna ecuación diferencial que en este momento sea de interés en ese caso. Porque solo estamos hablando de un mezclado, no hay cambios de especies químicas y entonces pues, no podemos aplicar una ecuación diferencial con reacción. Pero vamos a estudiar mejor otro caso más interesante en el que surge una ecuación diferencial. Veamos el mismo reactor y ahora supongamos que por alguna razón yo solo alimento 0.8 kilogramos de sal por segundo. En el reactor, cuando empiezo a alimentar, hay 50 kilogramos en total. Pero mi flujo de salida sigue siendo, más bien mi flujo másico de salida sigue siendo 1 kilogramo por segundo de sal. Como yo estoy alimentando menos sal de la que estoy obteniendo como producto o como salida en mi tanque, pues es obvio que esta concentración o esta cantidad de sal en el reactor va a empezar a disminuir. Después de cierto tiempo solo voy a observar 49 kilogramos de sal en el reactor. Después de cierto tiempo pues va a bajar a 45, va a bajar a 40 y así hasta que pues prácticamente se iguale la cantidad de sal que está entrando y ya no pueda seguir saliendo tanta sal. Este caso, como podemos ver, tenemos una variación de los kilogramos o de la masa de sal presente en el reactor conforme va pasando el tiempo. Ya eso es lo que se conoce como una masa acumulada.
Fíjese que la masa que se acumula o la acumulación, como se le conoce también, pues no solo puede ser una aparición, sino que también se refiere a la desaparición de un producto o de cierta masa, o más bien de cierta especie. También podría ser que pase lo contrario, que yo alimente 1.8 kilogramos por segundo de sal y que yo solo obtenga 1 kilogramo por segundo de sal. Luego entonces ese 0.8 kilogramos por segundo extra que están entrando, pues van a ir aumentándose a la cantidad de sal que está en el reactor. De manera que si empezamos con 50, veremos que después de un rato vamos a tener 50 kilogramos, 55 kilogramos, 60 kilogramos, etcétera. Va a ir subiendo. No importa si hablamos de una aparición o una desaparición de una especie dentro del tanque de mezclado, siempre vamos a hablar del concepto de acumulación. Y en este caso, pues la ecuación o el modelo que representa este fenómeno es masa que entra menos masa que sale es igual a la masa que se acumula. Si entra más masa de la que sale, la acumulación es positiva. Si entra si entra menos masa de la que sale, el signo negativo va a ser mayor y entonces la acumulación va a ser negativa, es decir, va a ir desapareciendo la especie del interior del tanque. Esta ecuación pues la podemos ver simplemente como la masa de entrada menos la masa de salida es igual a la masa que se acumula. La masa que se acumula, como podemos ver, es cómo va cambiando la cantidad de masa dentro del reactor en un determinado tiempo. Y al definirla de esta manera vamos a hablar de una diferencial de masa entre una diferencial de tiempo, que como podemos ver va a tener unidades de kilogramos entre segundo o más bien de masa entre tiempo. En este ejemplo pues son kilogramos por segundo, pero recuerden puede ser cualquier otra unidad de masa entre cualquier otra unidad de tiempo. Por su parte, la masa de entrada podemos calcularla a partir de la multiplicación de la concentración de entrada por el flujo de entrada. Y generalmente esta parte se conoce para que pueda ser de interés la ecuación diferencial. Y bueno, en general siempre va a ser conocida esta y constante esta concentración y este flujo. Y pues como ya vimos las unidades, por ejemplo en el caso de que sea kilogramos por litro y litros por segundo, pues el volumen se cancela y nos queda la misma unidad que nuestra ecuación diferencial o nuestro término diferencial. Luego entonces esto nos va a dar la masa o el flujo másico de la entrada. Por su parte, la masa de salida también podemos calcularla conociendo la concentración de salida por el flujo de salida. Sin embargo, la concentración de salida, como ya vimos, por la idealización de la mezcla perfecta, podemos considerarla igual a la concentración que existe en el reactor. Pero la concentración que existe en el reactor es la masa de nuestro interés que existe en nuestro reactor entre el volumen de solución total de nuestro reactor. Y pues podemos ver que esto es a lo que nos referimos con la ecuación diferencial. Tenemos una ecuación diferencial de masa con respecto al tiempo que está pues en términos de una masa que va variando dentro del reactor en un volumen determinado por un flujo de salida. Esto es lo que sale, que se le resta a la masa que está entrando. ¿Okay? La masa que sale del reactor, o más bien del tanque, va a depender de cómo se comporte el volumen dentro del tanque. Nuestros flujos de entrada son iguales a nuestros flujos de salida, es decir, si alimentamos 1 litro por segundo y obtenemos 1 litro por segundo, pues la diferencia de flujos va a ser 0. Y podemos decir que el volumen del reactor va a ser, o del tanque va a ser constante. Es decir, si aquí había 100 litros de solución y se está alimentando 1 litro por segundo, pero se está obteniendo como producto 1 litro por segundo, pues en cualquier momento mi volumen va a ser igual a 100 litros. Pero
hay un caso más interesante en el que si por alguna razón yo alimento 2 litros por segundo, pero solo obtengo 1 litro por segundo, pues va a ir aumentando el volumen del reactor porque va a haber más volumen entrando de lo que sale. Y entonces cuando hablamos de que el flujo de entrada es diferente del flujo de salida, pues el volumen va a ser una función del tiempo, es decir, va a ir cambiando conforme cambie o conforme transcurra el tiempo. De manera que este volumen puede calcularse como el volumen inicial, por ejemplo 100 litros, más la diferencia que exista entre el flujo de entrada menos el flujo de salida por el tiempo. Por ejemplo, en este caso entran 2 litros, sale 1 litro, 2 menos 1, 1. Habría que sumarle 1 litro por segundo por el tiempo. De manera que conforme vaya pasando el tiempo, esto va a ir aumentando. En este caso, cada segundo que pase va a ir aumentando mi volumen en una razón de 1 litro por cada segundo. Es decir, después de 1 segundo tengo 101 litros del reactor. Después de 60 segundos voy a tener 160 litros dentro del reactor. Si por el contrario, ahora sigo alimentando los dos, pero digamos que ahora salen 4 litros por segundo, en este caso voy a tener 100 litros iniciales y tengo que sumarle los 2 litros por segundo que entran menos los 4 litros por segundo que salen por el tiempo. Entonces podemos ver que en el caso de que la salida o el flujo de salida sea mayor que el flujo de entrada, pues vamos a tener una disminución, en este caso 2 menos 4 menos 2 litros por segundo por el tiempo. En este caso, cada segundo que pase va a hacer que desaparezcan 2 litros del volumen de la solución en el tanque o en el reactor. Y entonces nuestro volumen total va a ir bajando. Y esto es lo que nos va a determinar la solución de la ecuación diferencial. En este caso realmente no podemos llegar a una solución muy general, ya que va a depender mucho de cada caso. Y eso lo vamos a ver en los videos de ejercicios de ejemplo. La bibliografía, como siempre, les invito a revisar el libro, revisar otras fuentes que puedan encontrar por ahí. Y básicamente pues es de lo que trata la ecuación diferencial de mezclado con la que vamos a trabajar. Y esta ecuación diferencial para el mezclado vamos a ver cómo la resolvemos en diferentes casos. Como siempre les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en los videos de ejemplos. Hasta luego.